Este es un breve resumen de la introducción del libro de ética experiencial del profesor Julio Parrado, en la que él evidencia a varios estudiosos ávidos de replicar posturas muy diferentes o distantes de la vida personal. Esto con el fin de ser validados en el mundo académico. Entonces lo que se evidencia ahí es que en los procesos formativos lo que predomina es la reproducción de conocimientos disciplinares, ¿sí? Y lo que encamina o genera únicamente análisis conceptuales, ¿sí? Separando a los sujetos de la vida propia, ¿sí? O permitiendo que ellos tomen como puntos de partida la vida propia, ¿sí? Entonces por lo anterior, este texto se desarrolla en el sentido de la ética de la experiencia personal, partiendo desde un encuentro consigo mismo, con otros seres humanos y no humanos. Para esto necesitamos entender la ética como el análisis de los comportamientos del ser humano. Por ende es necesario entender que la naturaleza del hombre está en constante transformación. De igual forma, la reflexión ética también está en constante movimiento. Eh, Aunque la ética es un ejercicio propio, mmm, se puede llevar a cabo pues porque existe el otro, ¿sí? El otro ser humano, la otra persona. La reflexión ética nos permite un encuentro permanente con nuestro ser. De ahí, de ahí el encuentro con otros seres humanos. ¿Sí? Esto es lo que nos permite el encuentro con los otros seres humanos. Esto con el fin de que los procesos formativos dejen de estar encasillados en estructuras rígidas, para que no sean mecánicas y repetitivas, ¿sí? Sino se tomen otros puntos de partida, como el de la experiencia propia. ¿Sí? Estas nuevas formas de aprendizaje deben partir de que la vida humana está en constante transformación. Cada vez que a partir de su experiencia recrea el conocimiento adquirido, ¿sí? De ahí que cada experiencia personal de vida es una experiencia transformadora, ¿sí? Eh, la ética experiencial es el espacio de reflexión en el que el humano se piensa, se encuentra con su realidad y se concientiza sobre la vida propia. De igual forma, la ética experiencial es un tránsito de conceptos abstractos a la experiencia de la vida, sí, a una experiencia de vida. Es decir, salir de ese cuadro netamente de conocimientos disciplinares y llevarlo pues a una experiencia de vida. Esto nos permite, o sea, lo que permite la ética experiencial es encontrarnos con nosotros mismos y tomar esto como punto de partida. Y bueno, esto es básicamente lo que, a grosso modo, lo que abarca el texto. Eh, esta reflexión que hemos abarcado aquí a grosso modo se divide en 4 bucles que tienen un orden y cada uno tiene una causa inicial y a su vez tiene elementos y efectos sobre los siguientes, eh, lo cual los hace enlazar y permiten pues la concreción en la propuesta, ¿sí? Esta propuesta es una oportunidad más para seguir reflexionando sobre los procesos de aprendizaje, tanto individuales como sociales. Entonces, también se menciona la propuesta sobre ética experiencial que se encuentra en John Dewey, la cual parte de procesos de aprendizaje experiencial, donde se resalta la importancia de la experiencia vivida concretamente para el ser humano y para que se sitúe en su propia realidad y esto conduzca a una reflexión en la que se toma a sí mismo como asunto, ¿sí? Entonces, otro de los puntos que se toma es a partir del o acerca del aprendizaje significativo, que lo que hace es rescatar la importancia del contexto en los procesos de aprendizaje y que se haga con dinámicas que sean cercanas a las realidades del ser humano, ¿sí? Eh, porque lo que menciona allí es que comprender el aprendizaje situado en un contexto implica aceptar o comprender las distintas transformaciones que experimenta el ser humano
pues en cada segundo de su vida. Pues esto sería así a grosso modo un poco lo que trata la introducción del texto, para pues ya entrar a abarcar los cuatro bucles que desglosan más el contenido. Muchas gracias. Ahora bien, para comprender mucho más esta cuestión frente a la ética experiencial, es necesario dirigirnos a la comprensión de un concepto que resulta fundamental. Este concepto es el concepto del bioaprendizaje. Ahora bien, para entender el concepto del bioaprendizaje es necesario dirigirnos a un análisis que podemos encontrar en este texto, específicamente al análisis de las 4 bifurcaciones. En este análisis, lo que el autor busca realizar es una exposición y un análisis, valga la redundancia, de su propio proceso de aprendizaje a lo largo de sus 4 etapas de vida que podemos enumerar. Estas 4 etapas son la primera bifurcación, que se enumera en la etapa de la escuela primaria, la segunda bifurcación, que es el tránsito de la escuela primaria a la escuela secundaria, la tercera bifurcación, la toma de decisión y la vida religiosa, y la cuarta bifurcación, los estudios universitarios. Ahora bien, empecemos a hablar por la primera bifurcación, es decir, el inicio de la vida escolar en la escuela primaria. Dentro de esta etapa, el autor entiende que se pasa de una vida que ha sido rodeada por un ecosistema, un sistema social específicamente centrado en la familia, y se pasa a una escuela, a empezar un proceso en la escuela rodeado por otras personas, sean maestros, sean compañeros de la misma edad. Se sale del sistema en el que se estaba y se entra a este sistema escolar. Ahora bien, es este cambio de sistema el que le permite al autor comprender que se empieza a construir un sistema de herramientas relacionándonos con otros. ¿Qué significa esto? Que al momento de interactuar con otras personas, creo un aprendizaje a partir de esas relaciones. Es a partir de aquí que podemos introducir el concepto de bioaprendizaje. El bioaprendizaje podemos entenderlo entonces como este proceso de transformación constante que experimenta este ser humano que se relaciona con otros, ¿sí? Que tiene nuevas experiencias que a lo largo de las bifurcaciones experimentadas en su vida, y esto lo vamos a ver también con las demás bifurcaciones, es perturbado como un sistema, implicando unos cambios dentro de su propio sistema. Ahora bien, esta explicación o al menos declaración acerca de qué podemos entender como bioaprendizaje no resulta al menos suficiente sin comprender el principio de autoorganización. Es decir, como de hecho el ser humano es un sistema dinámico que, aun cuando se considera un sistema estable, es de hecho un sistema que es dinámico y se renueva de manera constante, permitiendo estos cambios a lo largo de estas bifurcaciones en la vida. Ahora bien, simplemente para concretar este tema de la segunda bifurcación, resulta muy interesante hacer mención a, por ejemplo, cómo el autor comprende que este cambio de sistema, de entorno, por ejemplo, con respecto a nuestra manera de aprender en la escuela secundaria, con conceptos mucho más alejados de la vida experiencial, maestros más exigentes, como todo esto simplemente afianza este concepto del bioaprendizaje y cómo este entorno de hecho modifica nuestra manera de aprender. Y es de hecho este concepto el que nos lleva a analizar también las otras dos bifurcaciones, es decir, este cambio de escuela secundaria a una vida de preguntas donde buscamos una respuesta y donde de hecho el autor comprende o explica su experiencia de cómo él encuentra estas respuestas en una experiencia religiosa, una experiencia de una vida religiosa, y cómo de hecho en una vida ya en una cuarta bifurcación con la vida universitaria, como de hecho este concepto se afianza mucho más en estos conceptos dinámicos, estas discusiones,
Y es precisamente aquí donde podemos concretamente entender que entiende el autor por bioaprendizaje. El bioaprendizaje entonces comprende que al el ser humano estar rodeado en unos sistemas, en unos espacios, quiere ser parte de estos sistemas, y estos espacios de hecho dinamizan y modifican el sistema dinámico que es el ser humano, modificando así también su aprendizaje y su propia interacción con el sistema. Entonces, este videoaprendizaje, de hecho, entiende el autor, permite un estado de otro tipo de aprendizaje, una manera diferente de encontrarse consigo mismo y una ampliación de la comprensión en general. Ahora bien, por último, solamente nos queda la pregunta de cómo este concepto de bioaprendizaje se relaciona con el tema de la ética experiencial. En esencia, podemos entender que si bien si el bioaprendizaje implica que el ser humano, al estar en un entorno y al relacionarse con otros, aprende de una manera completamente diferente, la ética experiencial permite que las vivencias del ser humano cobren un sentido. Entonces, resulta fundamental comprender que sin, de hecho, bioaprendizaje, la ética experiencial resulta muy poco plausible.